Hola a todos aquellos que buscan refugio en medio de tormentas mentales. Si has llegado hasta aquí, probablemente hayas experimentado esa sensación abrumadora de que tus pensamientos a veces se sienten como enemigos decididos a robarte la paz interior. Quizás estés pasando por un momento difícil, o quizás simplemente estés cansado de ser rehén de las circunstancias externas que parecen tener el poder de determinar tu estado de ánimo y bienestar. Sea cual sea tu caso, recuerda que no estás solo en este camino y, lo que es más importante, existen herramientas poderosas que han ayudado a las personas a encontrar la serenidad, incluso en los momentos más difíciles. Durante siglos. El estoicismo no es solo una filosofía antigua que se lee en los libros de historia. Es un enfoque práctico y vivo para afrontar los altibajos de la existencia humana. Nacida en la antigua Grecia y desarrollada en Roma, esta filosofía fue creada por personas que habían enfrentado la guerra, el exilio, la pérdida de seres queridos, enfermedades incurables e incluso la amenaza de la muerte. Los estoicos no eran teóricos aislados en sus torres de marfil, eran personas como tú y como yo, que buscaban maneras de vivir bien en un mundo impredecible y a menudo doloroso. Es fascinante cómo las enseñanzas de hombres como Séneca, quien enfrentó el exilio y fue condenado al suicidio, Epicteto, quien vivió como esclavo, y Marco Aurelio, quien, a pesar de ser emperador, sufrió innumerables pérdidas personales, siguen siendo tan relevantes en una época marcada por la ansiedad, la depresión y el agotamiento. Estos filósofos no prometieron una vida sin dificultades, al contrario, reconocieron la dificultad inherente a la existencia humana. Sin embargo, ofrecieron algo mucho más valioso, un método para desarrollar una fuerza interior que ninguna circunstancia externa podría quebrantar. Lo que aprenderás en este video no son solo conceptos abstractos. Son principios comprobados que, aplicados de forma consistente, tienen el poder de transformar tu relación con tus pensamientos, emociones y el mundo que te rodea. Es interesante ver cómo muchas de estas prácticas estoicas están ahora validadas por la ciencia moderna e integradas en terapias contemporáneas como la terapia cognitivo-conductual. En los próximos minutos, exploraremos 9 principios estoicos que pueden servir como escudo para tu mente. Principios que, una vez interiorizados, te permiten capear cualquier tormenta emocional con una calma sorprendente. No digo que tus problemas desaparecerán por arte de magia, pero te prometo que tu capacidad para gestionarlos se verá significativamente fortalecida. Si sufres de ansiedad, depresión o simplemente te sientes abrumado por la vida moderna, te invito a abrir tu mente a estas enseñanzas atemporales. Quizás, como yo y miles de personas más, encuentres en las palabras de estos antiguos filósofos la sabiduría necesaria para navegar las turbulentas aguas de nuestra existencia. Comencemos este viaje juntos, explorando cómo construir un espíritu inquebrantable, pase lo que pase en la vida. Pero primero, no olvides suscribirte al canal, ¿de acuerdo? Principio 1. Dicotomía del control. Algunas cosas están bajo nuestro control, otras no. Bajo nuestro control están nuestras opiniones, nuestros impulsos, nuestros deseos y nuestras aversiones, en resumen, todo lo que es nuestra propia producción. Fuera de nuestro control están nuestro cuerpo, nuestras posesiones, nuestra reputación, nuestra posición, en resumen, todo lo que no es nuestra producción. Estas palabras, escritas por el filósofo Epicteto en su libro de texto Enchiridion, constituyen quizás el fundamento más sólido de toda la filosofía estoica. Aunque escritas hace casi 2000 años, nunca han sido tan relevantes como hoy, en una época en la que nos vemos constantemente bombardeados por estímulos y preocupaciones incesantes. Piénsalo un momento, ¿cuántas horas al día pasas preocupándote por cosas sobre las que no tienes ningún control? El tiempo que hará mañana. Lo que piensan los demás de ti. La economía global. El comportamiento de desconocidos en línea. Decisiones políticas. La pandemia. La lista continúa, ¿verdad? Y ahora, plantéate esta pregunta crucial, ¿hasta qué punto este periodo de preocupación ha supuesto algún cambio real en la situación actual? Probablemente ninguno. Al contrario, solo ha generado ansiedad, noches de insomnio y una abrumadora sensación de impotencia. Aquí es donde la dicotomía estoica del control ofrece una claridad liberadora. Este principio nos invita a hacer una distinción simple:
pero profundamente transformadora, en todo lo que encontramos. ¿Está bajo mi control? ¿O está fuera de mi control? Si algo está bajo tu control, como tus juicios, decisiones, esfuerzos o valores, entonces dedícale toda tu energía y atención. Si algo escapa a tu control, como los resultados de tus esfuerzos, las opiniones de los demás, los acontecimientos mundiales, el pasado o las acciones de los demás, entonces practica aceptarlo como parte de la naturaleza de las cosas. Parece sencillo, ¿verdad? Pero en la práctica, esta distinción requiere un trabajo interior constante. Nuestra mente tiende a aferrarse a lo que no podemos controlar, creando escenarios hipotéticos que alimentan nuestra ansiedad. Pongamos un ejemplo concreto. Imagina que tienes una presentación importante mañana. ¿Qué puedes hacer al respecto? Tu preparación, el tiempo que dedicas a practicar, el descanso suficiente del día anterior, el contenido de tu presentación. ¿Qué puedes hacer al respecto? El reconocimiento de tu superior, problemas técnicos imprevistos, preguntas hostiles del público, tu ascenso. Un ejercicio transformador consiste en enumerar tus preocupaciones en 2 columnas. En la columna izquierda, enumera todo lo que esté bajo tu control. En la columna derecha, enumera todo lo que esté fuera de tu control. Luego, concéntrate exclusivamente en la columna izquierda. ¿Por qué es esto tan efectivo para nuestra salud mental? Porque la ansiedad se alimenta de la ilusión de controlar lo incontrolable. Al aceptar los límites de nuestro poder, paradójicamente nos volvemos más poderosos, dirigiendo nuestra energía solo donde realmente puede marcar la diferencia. Como bien aconsejó Epicteto, aprovecha al máximo lo que tienes a tu alcance y acepta el resto como viene. Esto no es una resignación pasiva, sino un compromiso estratégico y sabio con la realidad. Cuando dominamos este primer principio, sentamos las bases para todos los demás. Es como ajustar el prisma a través del cual percibimos correctamente el mundo. De repente, todo se aclara y nuestra respuesta emocional se vuelve proporcional a lo que realmente importa. Nuestras mentes, antes abrumadas por 1000 preocupaciones fútiles, ahora pueden centrarse en lo que realmente podemos cambiar. Y este es precisamente el camino hacia nuestro siguiente principio. Una vez que comprendemos lo que escapa a nuestro control, el siguiente paso es desarrollar una sana indiferencia hacia estos elementos externos. Veamos cómo cultivar esta actitud estoica que nos protege de la manipulación emocional de las circunstancias externas. Principio 2. Indiferencia hacia lo externo. Cuando los estoicos hablan de indiferencia, no sugieren frialdad emocional ni apatía hacia la vida. Proponen algo mucho más sutil y poderoso, una relación equilibrada con lo externo que no nos deja a su merced. Los estoicos tenían un término específico para esto, adiáfora, que se refiere a todo aquello que no es intrínsecamente bueno ni intrínsecamente malo desde una perspectiva moral. Piénsalo un momento, ¿cuántas veces te ha arruinado el día por un suceso relativamente insignificante? Un comentario crítico en redes sociales. Un atasco que te retrasó. Una taza de café derramada sobre tu nuevo atuendo. Una promoción que no se concretó. En todos estos casos, no fue el suceso en sí lo que te causó angustia, sino la importancia desproporcionada que le diste. Los estoicos nos enseñan que cosas como la riqueza, la fama, el estatus social, la comodidad física e incluso la salud son preferibles, pero no esenciales para una vida plena. Establecieron una jerarquía de valores en la que solo la virtud, que exploraremos más adelante, se considera un verdadero bien. Todo lo demás, desde los bienes materiales hasta las relaciones y la propia vida, cae en la categoría de indiferente. Suena radical, ¿verdad? Pero en realidad es liberador. Cuando dejamos de asignar valor absoluto a las cosas externas, éstas pierden su poder para controlar nuestro estado emocional. Podemos preferir el éxito al fracaso, la salud a la enfermedad, la riqueza a la pobreza, pero nuestra felicidad final no depende de ninguna de estas cosas. Por ejemplo, si recibes críticas en el trabajo, la reacción más común sería sentirte inmediatamente atacado, a la defensiva o desanimado. La reacción estoica sería pensar, esta crítica en sí no es ni buena ni mala. Es solo información. Lo que importa es cómo la interpreto y respondo.
Este cambio de perspectiva no te vuelve indiferente en el sentido de que no te importa, te vuelve indiferente en el sentido de que ya no tienes control sobre tus emociones. Un ejercicio eficaz para desarrollar esta sana indiferencia es reaccionar con neutralidad ante eventos potencialmente perturbadores. Cuando algo te causa ansiedad o enojo, haz una pausa consciente y dite a ti mismo, eso es indiferencia. No tiene poder sobre mi paz interior a menos que yo le dé poder. Séneca, uno de los grandes maestros estoicos, practicaba con regularidad lo que hoy llamamos ensayo de privación, vivía deliberadamente durante unos días como si hubiera perdido sus posesiones, para recordarse a sí mismo que aún podía ser feliz sin ellas. Este ejercicio lo preparaba para posibles pérdidas y reducía su excesivo apego a las cosas externas. Es importante comprender que desarrollar indiferencia hacia los elementos externos no significa renunciar a tus aspiraciones ni dejar de sentir tus emociones naturales. Simplemente significa devolverlas al lugar que les corresponde en la jerarquía de valores. Continúas trabajando con diligencia, amando profundamente y esforzándote por alcanzar lo mejor, pero lo haces con un desapego interior que preserva tu paz interior. Al dominar este principio, nos volvemos mucho menos manipulables. Las opiniones ajenas pierden su influencia sobre nosotros. Las pérdidas materiales, por desagradables que sean, no nos destruyen. Los cambios de circunstancias no nos desestabilizan. Desarrollamos una especie de ancla interior que nos mantiene estables incluso cuando las tormentas externas se intensifican. Y esto nos lleva naturalmente al siguiente principio. Para estar preparados para afrontar cualquier situación con calma, es fundamental entrenar con antelación. Al igual que un atleta entrena para el gran día, debemos preparar nuestra mente para los retos que nos aguardan. Principio 3. Visualización negativa. Es precisamente en los momentos de seguridad que el corazón debe prepararse para la adversidad. Estas palabras de Séneca resumen a la perfección la esencia del tercer principio estoico, premeditatio malorum o premeditación de los males. A primera vista, esto puede parecer paradójico, especialmente para quienes ya sufren de ansiedad. Después de todo, ¿acaso no nos dicen siempre que pensemos positivamente y no nos preocupemos por lo que pueda salir mal? Sin embargo, la práctica estoica es fundamentalmente diferente de la ansiedad anticipatoria que nos quita energía y deteriora nuestra salud mental. La premeditación del mal no es una invitación al pesimismo, sino un ejercicio estratégico de preparación mental. Es como el bombero que simula situaciones de emergencia con regularidad, no para desear un incendio, sino para estar completamente preparado por si acaso, no si, se desata. Así es como, dedica unos minutos por la mañana a visualizar con calma los posibles desafíos del día. ¿Quizás tienes una reunión importante? Imagina enfrentarte a objeciones difíciles o problemas técnicos. Quizás estás esperando los resultados de un examen médico. Imagina recibir malas noticias. O simplemente piensa en los inconvenientes cotidianos, atascos, plazos ajustados, conflictos interpersonales. Al hacer este ejercicio, no se trata de anticipar ansiosamente lo peor, sino de decirte a ti mismo, esto podría pasar, y si pasa, estoy listo para enfrentarlo. He visualizado este escenario en mi cabeza y sé que puedo enfrentarlo con virtud y resiliencia. Séneca explicó, lo que duele, enseña. Al exponernos mentalmente a las dificultades antes de que surjan, eliminamos el factor sorpresa que a menudo amplifica nuestras reacciones emocionales negativas. El filósofo comparó esto con un soldado entrenándose en tiempos de paz. Los ejercicios pueden ser incómodos, pero lo preparan para el verdadero campo de batalla. Un aspecto fascinante de este principio es su coherencia con las técnicas modernas de terapia cognitivo-conductual. Los terapeutas suelen utilizar la exposición imaginaria para ayudar a las personas con trastornos de ansiedad a desensibilizarse ante sus miedos. La neurociencia demuestra que nuestro cerebro se reconfigura cuando visualizamos repetidamente escenarios desafiantes y nuestras respuestas virtuosas ante ellos. Tomemos un ejemplo concreto, imagina que tienes miedo a hablar en público. La previsión estoica implicaría visualizarte olvidando partes de tu discurso, enfrentándote a un público hostil o cometiendo un error vergonzoso. Pero, y esto es crucial, no te detendrías ahí. También visualizarías cómo responderías a estos desafíos con valentía, autenticidad y serenidad.
Este ejercicio es efectivo porque, cuando ocurre el evento, el cerebro dice, ya he visto esto antes. Conozco este territorio. Sé cómo desenvolverme. El resultado es una reducción significativa de la ansiedad y una mayor capacidad para mantener el presente y la concentración ante la adversidad. El beneficio de la premeditación es que nos ayuda a desarrollar lo que los psicólogos modernos llaman tolerancia a la incomodidad, la capacidad de afrontar situaciones difíciles sin agobiarnos. Cuanto más practicamos este ejercicio, más descubrimos que podemos manejar mucho más de lo que inicialmente creíamos posible. Es importante destacar, sin embargo, que este principio funciona en armonía con los dos anteriores. Solo premeditamos sobre lo que escapa a nuestro control, principio 1, para desarrollar indiferencia hacia estos elementos externos, principio 2. Juntos, estos tres principios ayudan a desarrollar la fortaleza mental necesaria para resistir las tormentas emocionales de la vida. Al cultivar esta práctica, comenzamos naturalmente a ver nuestros problemas desde una perspectiva más amplia. Nos damos cuenta de que muchos de nuestros miedos no son tan catastróficos como imaginamos. Esto nos lleva al siguiente principio estoico, la perspectiva cósmica, que nos ayuda a situar nuestras preocupaciones en un contexto mucho más amplio. Principio 4. Perspectiva cósmica. Observa el movimiento de las estrellas como si giraras con ellas. Considera constantemente la transformación de los elementos entre sí. Tales percepciones te purifican de las impurezas de la vida terrenal. Estas palabras de Marco Aurelio, escritas en su diario hace casi 2 milenios, nos introducen a uno de los ejercicios mentales más poderosos del estoicismo, la perspectiva cósmica, o lo que los eruditos llaman la vista desde arriba. En esencia, este principio nos invita a salir momentáneamente de nuestra perspectiva limitada y contemplar nuestra situación desde un punto de vista enormemente ampliado. Como si estuviéramos observando la Tierra desde el espacio o presenciando el paso de siglos y milenios en lugar de simplemente el momento presente. Imagina por un momento que pudieras elevarte por encima de tu vida actual, de tu ciudad, de tu nación, incluso del planeta, y observar tu situación actual desde una perspectiva cósmica. Desde allí, ¿qué te parece tan importante ahora? La discusión de ayer, el rechazo, la factura sin pagar, la oportunidad perdida. ¿Cómo se ven estas cosas desde la perspectiva de las estrellas? No se trata simplemente de una estrategia de minimización, no se trata de decir, mis problemas no importan. Es una práctica de contextualización que nos ayuda a ver nuestras dificultades en su verdadera dimensión. Es como hacer zoom con una cámara, de repente, vemos no solo el detalle que nos preocupaba, sino el panorama general. Marco Aurelio practicaba este ejercicio con regularidad. En sus meditaciones, escribió, piensa en la inmensidad del tiempo pasado y del futuro. Comparada con esto, qué pequeña es tu vida y qué insignificante es el pequeño rincón en el que se desenvuelve. Para un emperador que llevaba sobre sus hombros el peso de un imperio, esta perspectiva era una herramienta esencial para preservar su cordura y serenidad. Esta práctica presenta notables similitudes con las técnicas contemporáneas de mindfulness y meditación. Al expandir nuestra conciencia más allá de nuestras preocupaciones inmediatas, experimentamos un alivio similar a lo que los budistas llaman no-yo. La comprensión de que no somos simplemente nuestras preocupaciones momentáneas. Aquí tienes un ejercicio práctico. La próxima vez que te sientas abrumado por un problema, prueba este enfoque mental gradual. Primero, imagina cómo se verá el problema en una semana. Luego en un año. Luego en 10 años. Sigue expandiendo, ¿cómo se verá en un siglo? ¿En un milenio? ¿En todo el universo? A medida que amplías tu perspectiva, observa cómo la intensidad emocional del problema suele disminuir. Este principio es particularmente eficaz para afrontar el rechazo, el fracaso y la decepción. Al considerar la cantidad de personas que han vivido, las luchas libradas y las lágrimas derramadas a lo largo de la historia, nuestra propia experiencia encaja en un patrón universal, no menos significativo, pero ciertamente menos singular y aislado. Una perspectiva cósmica no solo alivia nuestro sufrimiento, sino que también nos conecta con algo más grande. Los estoicos tenían una visión profundamente integrada del cosmos, creían que todo estaba interconectado y que cada ser humano formaba parte de un todo mayor.
Esta visión resuena profundamente con los descubrimientos modernos sobre la interdependencia de la vida en la Tierra y la materia en el universo. Al practicar este ejercicio con regularidad, desarrollamos lo que los psicólogos modernos llaman descentramiento, la capacidad de observar nuestras experiencias sin sumergirnos completamente en ellas. Este sano desapego nos permite responder a las situaciones con mayor claridad y menor reactividad emocional. Como observó el filósofo y psicólogo William James, la mayor revolución de nuestra generación es el descubrimiento de que los seres humanos, al cambiar su actitud interior, pueden transformar el aspecto externo de su vida. La perspectiva cósmica es precisamente uno de estos poderosos cambios de actitud interior. Al desarrollar esta capacidad de ampliar nuestra perspectiva, comenzamos naturalmente a aceptar más plenamente los acontecimientos que ocurren. Nos damos cuenta de que muchas de nuestras resistencias son inútiles y que es prudente aceptar el curso de la realidad tal como se presenta. Esta comprensión nos lleva directamente al siguiente principio estoico, la aceptación del momento presente. Principio 5. Aceptación del momento presente. No busques que los acontecimientos se desarrollen como deseas, sino desea que se desarrollen como lo hacen, y tu vida fluirá en armonía. Este consejo de Epicteto resume la esencia del quinto principio estoico, la aceptación del momento presente. Aunque el término amor fati, amor al destino, fue posteriormente popularizado por Friedrich Nietzsche, la idea de abrazar plenamente la realidad tal como es, no como nos gustaría que fuera, es central en la práctica estoica. Seamos claros desde el principio, la aceptación no es resignación pasiva ni rendición. No se trata de cruzarnos de brazos ante la injusticia o el sufrimiento y decir, así son las cosas. Más bien, es un compromiso lúcido y activo con la realidad tal como es. Es reconocer que luchar contra lo que ya ha sucedido es luchar contra la realidad misma, una batalla que estamos condenados a perder. Piensa en todas las veces que tu resistencia interna a algo que ya sucedió solo ha prolongado tu sufrimiento. Ese retraso que ya ocurrió. Esa oportunidad que ya se perdió. Esa palabra que ya se pronunció. ¿Cuántas horas, días, incluso años de nuestras vidas hemos desperdiciado en una resistencia inútil a lo que simplemente es? Los estoicos distinguen claramente entre lo que podemos cambiar, nuestros juicios, intenciones y acciones, y lo que ya está determinado, acontecimientos pasados, circunstancias presentes. Nos invitan a centrar nuestra energía en lo primero y a aceptar lo segundo. Un ejemplo concreto, planeaste un picnic hace semanas, y esa misma mañana, empieza a llover a cántaros. La reacción no estoica sería rebelarte internamente contra este hecho, reflexionar sobre tu mala suerte, compararlo con el día soleado de ayer, imaginar lo perfecto que habría sido si no hubiera llovido. La reacción estoica sería reconocer de inmediato, está lloviendo. Esta es la realidad que tengo que afrontar ahora. Y, a partir de esa aceptación, podrías decidir posponer el picnic, trasladarlo a un lugar cerrado o convertirlo en otra actividad igualmente placentera. La resistencia al presente es la raíz de gran parte de nuestro sufrimiento psicológico. Al insistir en que la realidad debería ser diferente, creamos una disonancia interna que se manifiesta como estrés, ansiedad y frustración. La aceptación, en cambio, alinea nuestra mente con el flujo de la realidad, reduciendo así significativamente la fricción interna. Un ejercicio eficaz para desarrollar esta aceptación es practicar la expresión, esto está sucediendo exactamente como estaba previsto. Esto no significa que todo sucede por una razón predeterminada o por un plan divino, los estoicos tenían diferentes perspectivas sobre el determinismo y la providencia. Simplemente reconocemos que lo que sucede es el único resultado posible de todas las causas y condiciones que lo precedieron. Epicteto, quien vivió como esclavo antes de convertirse en filósofo, era particularmente consciente del poder transformador de la aceptación. Escribió, no importa lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello. En su propia vida, encontró la libertad interior incluso cuando se le negaba la libertad exterior, un poderoso testimonio del potencial liberador de este principio. La aceptación también nos libera de la carga de intentar controlar lo incontrolable. Como observa el psicólogo moderno Carl Rollers, la vida está curiosamente moldeada por el hecho de que cuando nos aceptamos tal como somos, podemos cambiar.
Lo mismo ocurre con nuestra relación con la realidad, es precisamente cuando dejamos de resistirnos que encontramos el espacio para una respuesta creativa y constructiva. Este principio resuena fuertemente con prácticas contemporáneas como la atención plena y las terapias basadas en la aceptación. La evidencia científica actual confirma la intuición estoica, la aceptación reduce significativamente el malestar psicológico y aumenta nuestra capacidad para actuar con eficacia, incluso en circunstancias difíciles. A medida que cultivamos la aceptación del momento presente, empezamos a notar algo importante: gran parte de nuestro sufrimiento no proviene de los acontecimientos en sí, sino de nuestra interpretación de ellos. Llegar tarde al trabajo es precisamente eso, un retraso, hasta que nuestra mente lo etiqueta como terrible, injusto o catastrófico. Esta comprensión nos lleva naturalmente al siguiente principio estoico, la disciplina del juicio. Principio 6. Disciplina del juicio. No son las cosas las que perturban a los hombres, sino sus juicios sobre ellas. Esta observación de Epicteto nos lleva al núcleo del sexto principio estoico, la disciplina del juicio. Para los estoicos, esta distinción fundamental entre los acontecimientos y nuestra interpretación es la clave de la paz mental. Imagina por un momento, cuando recibes un mensaje de texto que dice, necesitamos hablar, ¿qué pasa por tu mente? A muchos nos invade automáticamente una cascada de pensamientos negativos: hice algo mal, me van a despedir, mi relación se acaba. Este torrente de interpretaciones ocurre tan rápido que apenas notamos la diferencia entre el evento, el mensaje de texto, y nuestros juicios al respecto. Los estoicos reconocieron que existe un espacio, a veces microscópico, pero siempre presente, entre el estímulo que recibimos y nuestra respuesta. En este espacio reside nuestro poder, el poder de examinar nuestros juicios automáticos y decidir si los aprobamos o los ignoramos. Esta pausa estoica es una práctica transformadora. Cuando ocurre un evento, en lugar de reaccionar al instante, creas deliberadamente un momento de suspensión, como si presionaras un botón de pausa mental. Durante esta pausa, puedes preguntarte, ¿qué juicio estoy haciendo sobre esta situación? ¿Es este juicio necesariamente cierto? ¿Hay otras interpretaciones posibles? Por ejemplo, si un compañero no te devuelve las llamadas, podrías pensar automáticamente, me ignora, no me respeta. La disciplina del juicio te invitaría a preguntarte, quizás esté ocupado con una emergencia. Quizás no recibió la llamada. Quizás esté pasando por un problema personal. O quizás simplemente se le olvidó. Esta práctica no es solo un ejercicio filosófico, se basa en sólidos fundamentos neurológicos. Al interrumpir el patrón de respuesta automática, literalmente reconfiguramos nuestras vías neuronales. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para formar nuevas conexiones, nos permite reemplazar gradualmente nuestras reacciones habituales por otras más reflexivas y sensatas. Un ejercicio valioso para desarrollar esta disciplina es llevar un diario de interpretaciones alternativas. Cuando algo te moleste, describe el evento en sí con una frase neutral y objetiva. Luego, enumera al menos 3 interpretaciones diferentes de ese evento, de negativas a positivas, incluyendo interpretaciones neutrales. Este ejercicio te ayuda a comprender que cualquier evento puede interpretarse de múltiples maneras. Marco Aurelio practicó esto constantemente, como lo demuestran sus reflexiones: todo es como tú lo juzgas. Tienes el poder de borrar, a tu antojo, cualquier impresión que perturbe tu mente. Comprendía que son nuestras interpretaciones, no las circunstancias externas, las que determinan nuestro estado mental. Esta disciplina es particularmente eficaz para gestionar emociones como la ira, la decepción y la ansiedad social. La ira, por ejemplo, casi siempre se basa en un juicio: esta persona me hizo daño intencional e injustamente. Al examinar este juicio, a menudo descubrimos otras posibilidades: la persona pudo haber actuado por ignorancia, resentimiento o simplemente porque tenía una perspectiva diferente de la situación. La terapia cognitivo-conductual moderna adopta firmemente este principio estoico en su premisa central: nuestros pensamientos, juicios, crean nuestras emociones, no los acontecimientos externos. Al cambiar nuestros pensamientos, podemos transformar nuestra experiencia emocional, incluso cuando las circunstancias permanecen inalteradas.
Es importante destacar que la disciplina del juicio no pretende eliminar todas las emociones negativas. Los estoicos reconocían que algunas reacciones emocionales iniciales son naturales e inevitables. El objetivo es no dejarnos dominar por estas primeras impresiones, no dejar que determinen nuestras acciones y estados de ánimo posteriores. Como observó el psiquiatra y sobreviviente del Holocausto Viktor Frankl, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta reside nuestro crecimiento y nuestra libertad. Esta observación, formulada miles de años después de los estoicos, reafirma la sabiduría intemporal de este principio. Al desarrollar la disciplina del juicio, nos damos cuenta de que mucho de lo que considerábamos realidad objetiva era, en realidad, mera interpretación habitual. Esta mayor conciencia nos libera del control que nuestros juicios automáticos ejercían sobre nosotros. Y esta libertad interior nos conduce naturalmente al siguiente principio estoico, la autodisciplina como camino hacia la verdadera libertad. Principio 7. La autodisciplina como libertad. Es imposible que un hombre aprenda lo que ya cree saber. Con estas palabras, Epicteto nos introduce en una de las paradojas más profundas del estoicismo, la idea de que la verdadera libertad solo se adquiere mediante la autodisciplina. En nuestra cultura contemporánea, solemos asociar la libertad con la ausencia de restricciones, la capacidad de hacer lo que queremos, cuando queremos y como queremos. Los estoicos ofrecen una visión radicalmente distinta. La verdadera libertad es interna y proviene del dominio de nuestros propios deseos, aversiones e impulsos. Piénsalo, ¿con qué frecuencia nos dejamos llevar por nuestros propios impulsos? El deseo de aprobación nos impulsa a actuar en contra de nuestros valores para complacer a los demás. La aversión a la incomodidad nos mantiene en situaciones que sabemos que serán perjudiciales a largo plazo. La búsqueda del placer inmediato sabotea nuestros objetivos a largo plazo. En estas situaciones, aunque aparentemente somos libres, estamos esclavizados internamente. Séneca lo expresó con elocuencia: ¿quién es libre? El sabio, dueño de sí mismo. Para los estoicos, esta autodisciplina no era una forma de abnegación punitiva, sino un entrenamiento deliberado destinado a fortalecer lo que llamaban el hegemonikon, la facultad racional que nos gobierna. Este principio tiene profundas aplicaciones para nuestra salud mental. Cuando nos dejamos dominar por nuestras reacciones emocionales automáticas, vivimos a merced de las circunstancias externas. Nuestra paz interior se ve condicionada por acontecimientos que escapan a nuestro control. Por el contrario, al desarrollar el autocontrol, creamos un núcleo de estabilidad que permanece intacto pase lo que pase. Los estoicos practicaban diversos ejercicios para fortalecer esta autodisciplina. Uno de ellos era la incomodidad voluntaria, exponerse deliberadamente a situaciones difíciles como duchas frías, ayunos intermitentes o dormir ocasionalmente en el suelo. El objetivo no era autolesionarse, sino desarrollar lo que ahora llamamos tolerancia a la incomodidad, la capacidad de mantener el equilibrio incluso en condiciones adversas. Musonio Rufo, maestro de Epicteto, explicó: debemos entrenar tanto el cuerpo como el alma, el primero mediante ejercicios físicos, el segundo mediante ejercicios filosóficos. Creía que, así como un cuerpo sin entrenamiento se debilita y es vulnerable a las enfermedades, una mente indisciplinada se vuelve frágil y propensa a perturbaciones emocionales. Un ejercicio práctico para desarrollar esta autodisciplina es lo que podríamos llamar retraso intencional. Cuando sientas un fuerte impulso de hacer algo, ya sea comer, comprar, revisar las redes sociales o cualquier otro impulso habitual, pospóntelo deliberadamente. Durante este tiempo, observa cómo el impulso surge, crece y finalmente desaparece. Este ejercicio fortalece la capacidad mental para no dejarse controlar por impulsos fugaces. Este principio estoico encuentra fascinantes paralelismos con conceptos modernos como la antifragilidad, término acuñado por Nassim Nicholas Taleb para describir sistemas que se fortalecen al exponerse a factores estresantes. Al exponernos voluntariamente a pequeñas dosis de incomodidad y desafío, desarrollamos una resiliencia mental que nos hace menos vulnerables a las inevitables dificultades de la vida. La ciencia moderna confirma los beneficios de este enfoque. Estudios sobre el autocontrol demuestran consistentemente que predice mejor el éxito y el bienestar que la inteligencia o el nivel socioeconómico.
El agotamiento del ego, la idea de que la fuerza de voluntad es un recurso limitado, está siendo cuestionado. Y nuevas investigaciones sugieren que nuestra capacidad de autodisciplina puede desarrollarse mediante la práctica regular. Epicteto, quien conoció tanto la esclavitud literal como la libertad filosófica, resumió esta paradoja: nadie es libre a menos que sea dueño de sí mismo. Esta idea redefine por completo nuestra concepción de la libertad, no como la capacidad de satisfacer todos los deseos, sino como la capacidad de elegir aquellos que merecen ser satisfechos. Al practicar la autodisciplina, desarrollamos gradualmente lo que los estoicos llamaban autarquía, una forma de autosuficiencia interior. Nuestro bienestar se vuelve menos dependiente de las circunstancias externas. Paradójicamente, al aceptar limitaciones voluntarias, ampliamos nuestra libertad interior. Cultivar la autodisciplina nos conduce naturalmente al siguiente principio estoico: la atención plena. Para controlar nuestras reacciones, primero debemos desarrollar una profunda conciencia de nuestros procesos mentales automáticos. Principio 8. Atención plena estoica. Imagina despertar una mañana y darte cuenta de que no eres tus pensamientos. Que las voces de la duda, el miedo y la autocrítica son solo visitantes pasajeros en tu mente. Esta es la esencia de Prosoch, la práctica estoica de atención plena que puede transformar radicalmente tu relación con la ansiedad. Contrariamente a la creencia popular, la atención plena no es una invención moderna ni exclusivamente oriental. Los antiguos estoicos practicaron su propia versión hace más de 2000 años. Mientras que la atención plena budista busca la vacuidad y la impermanencia, la prosoche estoica persigue un objetivo diferente: entrenar la mente para distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. La mayoría de nuestras palabras y acciones son inútiles. Elimínalas y tendrás más tiempo y paz, enseñó Marco Aurelio. Esta sabiduría refleja el poder de la atención plena estoica: observar los pensamientos sin identificarse con ellos, creando así un espacio valioso entre el estímulo y la respuesta. La técnica del observador interno es especialmente efectiva para quienes luchan con pensamientos intrusivos. Imagínate sentado en un teatro, observando tus pensamientos mientras los actores entran y salen del escenario. No tienes que estar en el escenario y formar parte de la obra. Simplemente puedes observar, reconocer y dejar que los pensamientos sigan su curso natural. Para practicar la meditación estoica, que se centra en separar el yo de los pensamientos, dedica 5 minutos cada día. Siéntate cómodamente, cierra los ojos y observa cómo surgen tus pensamientos. En lugar de intentar reprimirlos o perderte en ellos, simplemente piensa: creo que soy inadecuado en lugar de soy inadecuado. Esta sutil distinción lingüística crea una poderosa separación cognitiva. Para quienes luchan contra la ansiedad, las cavilaciones obsesivas o los pensamientos intrusivos, esta práctica ofrece un refugio inesperado. La mente, como un jardín, puede cultivarse. Los pensamientos, como semillas que lleva el viento, pueden observarse sin necesidad de plantarlos. A medida que la prosoche se profundiza, surge una creciente sensación de libertad interior. Las tormentas emocionales persisten, pero descubres que quizás sea el cielo quien las observa, no la tormenta en sí. Principio 9. La virtud como el único bien verdadero. En una sociedad que venera el éxito, la riqueza y el reconocimiento, los estoicos proponen una idea revolucionaria: solo existe un bien verdadero, la virtud. Este principio, quizás el más fundamental del estoicismo, ofrece un poderoso antídoto contra la montaña rusa emocional de la vida moderna. Las 4 virtudes cardinales, sabiduría, valentía, justicia y templanza, constituyen la brújula moral que guía el camino estoico. La sabiduría nos ayuda a discernir la verdadera naturaleza de las cosas. La valentía nos permite actuar correctamente a pesar del miedo. La justicia nos guía a tratar a los demás con dignidad y respeto. La templanza nos enseña moderación en todo. ¿Por qué los estoicos consideran la virtud el único bien verdadero? Porque es lo único que podemos controlar verdaderamente. La fortuna, la salud, la reputación e incluso las relaciones pueden desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Como observó Séneca, debemos vivir como si estuviéramos expuestos al público. No para buscar aprobación, sino para vivir de acuerdo con nuestros valores más elevados.
Centrarse en la virtud actúa como un escudo contra las decepciones externas. Cuando tu autoestima se basa en acciones virtuosas en lugar de resultados, te vuelves invulnerable a muchas formas de sufrimiento. Perder un ascenso, una ruptura amorosa o una crisis financiera pueden ser dolorosos, pero no definen tu valor cuando la virtud es tu criterio. Imaginen a dos personas enfrentando un reto profesional, una obsesionada con el éxito y el reconocimiento, la otra anhela actuar con integridad y excelencia, sin importar el resultado. Cuando el proyecto fracasa, ¿quién sufre más? ¿Quién mantiene su dignidad y paz interior? Ejercicio práctico, define tus virtudes personales. Además de las 4 virtudes cardinales, ¿cuáles son tus valores esenciales? ¿Honestidad? ¿Compasión? ¿Curiosidad? Haz una lista y, durante una semana, evalúa cada decisión importante basándote en estas virtudes, no en los resultados esperados. Este simple cambio de perspectiva, de lo externo a lo interno, de los resultados a las intenciones, puede transformar profundamente tu autoestima y tu propósito. Como escribió Epicteto, no busques que las cosas sucedan como deseas, sino desea que sucedan como suceden, y tu vida se desarrollará en armonía. Aplicaciones prácticas diarias. La belleza del estoicismo reside en su practicidad. No es una filosofía para admirar desde lejos, sino un conjunto de herramientas para usar a diario, moldeando gradualmente una mente más resiliente y una vida con más sentido. La rutina matutina estoica proporciona una base sólida. Comienza con una breve meditación contemplativa, 5 minutos son suficientes para empezar. Visualiza los posibles desafíos del día y cómo planeas responder con virtud. Luego, dedica unos minutos a escribir en tu diario, meditar sobre una máxima estoica o responder a preguntas como, ¿qué puedo controlar hoy? ¿Cómo puedo ejercitar mis virtudes en las situaciones que enfrentaré? Este proceso de preparación mental, llamado premeditatio malorum, premeditación de males, no es pesimismo, sino realismo estratégico. Como un atleta que visualiza la competencia antes de entrar al campo, preparas tu mente para reaccionar con sabiduría, no impulsivamente. Igualmente importante es el examen de conciencia nocturno. Antes de acostarte, repasa tu día, ¿dónde apliqué bien los principios estoicos? ¿Dónde podría haberlo hecho mejor? ¿Qué aprendí? Este ritual, practicado por Séneca y Marco Aurelio, cultiva la autoconciencia sin juzgar excesivamente. Desarrollar mantras personales basados en principios estoicos puede servir como ancla en momentos de agitación emocional. Frases sencillas como «puedo controlar esto» o «que exige la virtud ahora mismo» pueden reenfocar rápidamente la mente en lo que más importa. Es fundamental integrar estas prácticas gradualmente. Comenzar con expectativas grandiosas de transformación inmediata es contrario al espíritu mismo del estoicismo. Como un árbol que crece lentamente pero tiene raíces profundas, la práctica regular produce un cambio duradero. Surgirá resistencia, el cerebro lucha contra nuevos patrones de pensamiento, la rutina diaria conspira contra las nuevas prácticas. La respuesta estoica es simple, esperable, comprensible y digna de paciencia. El progreso rara vez es lineal. Para crear tu propio programa personalizado de entrenamiento mental estoico, empieza con una práctica, no varias. Por ejemplo, la dicotomía del control o la revisión nocturna. Después de un mes, evalúa, ¿qué ha cambiado? ¿Qué sigue siendo difícil? Luego, añade otro elemento. Como dijo Epicteto, primero dite lo que quieres ser, luego haz lo que debes hacer. En este recorrido por los 9 principios estoicos, descubrimos no solo una filosofía ancestral, sino también un conjunto de herramientas atemporales para afrontar las complejidades de la vida moderna. Desde la dicotomía del control hasta la atención plena estoica, desde el amor fati hasta la virtud como el único bien verdadero. Cada principio ofrece una perspectiva única para transformar la adversidad en una oportunidad de crecimiento. Lo que hace al estoicismo tan relevante en nuestros tiempos de ansiedad no es su promesa de felicidad perpetua, sino su promesa de dignidad inquebrantable ante los inevitables altibajos de la vida. Como observó Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, profundamente influenciado por el estoicismo, cuando no podemos cambiar la situación, nos vemos obligados a cambiarnos a nosotros mismos. Empieza con prácticas sencillas y constantes.
Un momento diario de reflexión sobre lo que puedes controlar. Una pausa para considerar otras perspectivas. Un compromiso para realizar pequeñas acciones virtuosas independientemente de las circunstancias externas. Recuerda que el estoicismo es un viaje, no un destino. No existe el estoico perfecto, solo hay practicantes dedicados en las diferentes etapas del camino. Como escribió Séneca, aprendemos no para la escuela, sino para la vida. Los invito a compartir su experiencia con estos principios en los comentarios. ¿Cuál les impactó más? ¿Qué desafíos encontraron en la práctica? Gracias por acompañarme en este viaje filosófico. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir notificaciones en cuanto se publique un nuevo video. Como nos enseñaron los estoicos, la sabiduría es más valiosa cuando se comparte y el verdadero crecimiento se da en comunidad. Nos vemos en el próximo video.